Buen día. En esta fecha, en TV Judicial Oaxaca, en el programa Va Derecho, tenemos a un gran y querido jurista de México, a don Sergio García Ramírez. Estimado maestro, en mis años de estudios y de generación, no pudimos haber estudiado la licenciatura sin haber consultado uno o varios de sus libros, de sus obras. Hemos abrevado de sus conocimientos, yo creo que todos los abogados de México y todos los abogados de Oaxaca. Sin embargo, querido maestro, las nuevas generaciones de abogados, de licenciados en Derecho, no han tenido esa posibilidad de tener la cercanía con usted. Sabemos, por parte de su historia personal, maestro, que usted nació en Guadalajara, es usted de Guadalajara, pero lo sentimos oaxaqueño, lo sentimos mexicano, lo sentimos latinoamericano, lo sentimos mundial. Es usted una de nuestras glorias de México en la ciencia jurídica, en el saber jurídico. Maestro, para iniciar, ¿qué le recomendaría usted a un joven estudiante de Derecho para que se apasione por el estudio de las leyes? José, muchas gracias por sus palabras y por sentirme oaxaqueño. Es usted, Yo creo maestro, que todos los mexicanos tenemos mucho de oaxaqueños, porque de Oaxaca provienen muchas de nuestras mejores tradiciones y algunos personajes gloriosos de nuestra historia. Es muy celebrable la figura de don Benito Juárez, ejemplar para todos los mexicanos. Lo sostengo y me adhiero simplemente al parecer de la gran mayoría de mis compatriotas, que es el primero de los mexicanos. Es el mexicano más ilustre, el más insigne, el que mayores aportaciones hizo a la vida de esta república, sin mengua de otros personajes de nuestra historia. Así que muchas gracias. Y muchas gracias por recibirme en este espacio y por hacerme estas preguntas. A un joven que se asoma a la ciencia del derecho, como solemos decir, independientemente del debate que hay acerca de si el derecho es o no una ciencia. Pero sí, maestro, un sí. joven que se asoma al derecho, pues que consulte su vocación, desde luego, ¿no? Porque supongo que se trate de alguien que quiere estudiar la carrera de derecho, no simplemente de un lector de códigos que quiere defender su interés, sino que alguien que quiere estudiar la carrera, que consulte su vocación para ver si está profundamente comprometido con los valores del derecho a los que va a tener que servir, el valor de la justicia, el valor de la libertad, el respeto por la dignidad humana. Puede haber vocaciones que apunten hacia otros valores, no necesariamente la justicia, sino la salud, por ejemplo, la educación, en fin, otros valores. Entonces, primero que se asegure de que realmente quiere ser abogado, de que realmente quiere seguir el curso del derecho para que lo haga con plena conciencia y absoluto compromiso, porque no es fácil. Muchas veces se elige una carrera con cierta ligereza, a veces porque no nos gustan las matemáticas, como en derecho no hay matemáticas, pero nos vamos a donde no hay ni matemáticas, ni química, pero ni luego física. nos las encontramos también. Bueno, nos vamos a encontrar constantemente en el curso de nuestra vida, ¿no? Pero Sí. bueno, que no sea porque ciertas cosas no nos gustan o no somos aficionados a ellas, sino porque hay otras que sí nos gustan. Y una de ellas tiene que ser precisamente este amor por la justicia, por la defensa de los derechos y la libertad de los compatriotas. Entonces, es lo primero que tiene que plantearse Claro que sí, un maestro. futuro abogado. Es la recomendación que yo les haría. Las demás son instrumentales, pero esta es básica. Muchas gracias, maestro. Maestro, muchas generaciones de abogados de México, en los primeros años siempre pujantes de su carrera personal y profesional, lo conocimos y lo respetamos como el gran penalista de México. Usted conoce el sistema penitenciario, usted fue Procurador General de la República y ha desempeñado muchas tareas del derecho penal. Yo tengo varios de sus libros del derecho penal. Sin embargo, también lo vimos fundando e integrando al Tribunal Superior Agrario. Usted fue un gran magistrado agrarista, escribió sobre el derecho agrario y sus libros del derecho agrario son consultados. Y en años recientes lo vemos en la Corte Interamericana. Vino e innovó los derechos humanos internacionales, no solamente nacionales, sino supranacionales.
y lo vimos cómo compiló la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de ahí para acá se ha ido consolidando más esta compilación que usted inició. ¿En cuál de esas tareas se ha usted sentido más a gusto? Bueno, estoy muy generoso al calificarme como lo acaba de hacer. Yo me he esforzado realmente por trabajar y hacerlo del mejor modo a mi alcance en las diversas áreas de conocimiento y de acción que me ha deparado la vida, llevado por distintas circunstancias, pero desde luego por un gran interés, por un gran gusto, por la fundación de instituciones, por el desempeño de las instituciones, particularmente las que tienen que ver con la justicia. El tema de los derechos humanos es un tema que atraviesa toda la vocación de un jurista, que atraviesa todo el quehacer de un jurista. De los derechos humanos me he ocupado desde hace muchos, muchos años. Uno de mis primeros trabajos, una de mis primeras charlas, conferencias o cursos, allá en el año de 1966, 67, fue justamente sobre el sistema penal y derechos humanos. Por una parte el orden penal, por otra parte los derechos humanos. Efectivamente me inicié en el trabajo penitenciario, en el trabajo penal, pero fortalecido, favorecido por la preocupación por los derechos humanos. Para mí la tarea penitenciaria fue como cursar un doctorado observando al ser humano, y no lo digo con ánimo retórico. Dentro del espacio penal, mi dedicación fundamental ha sido al derecho penitenciario. Con él empecé mi vida como servidor público, y con el derecho del procedimiento penal, la justicia penal, o menos el derecho sustantivo penal, o sea, el procedimiento, el proceso. Sí, maestro. Y mi atención hacia el proceso, hacia el derecho procesal y hacia los derechos de un enjuiciado, un imputado, también ilustró mi paso por el derecho agrario al que usted se acaba de referir. Yo no abordé los temas del derecho agrario, pero no lo abordé de la perspectiva sustantiva, el derecho agrario material, sino desde la perspectiva procesal. Mi libro fue sobre derecho procesal agrario, recogiendo mi conocimiento de teoría general del proceso, procedimiento penal, bueno, procedimiento agrario, que pues es una derivación de la teoría general del proceso. Y en la Corte Interamericana sobra decir que además del derecho de los derechos humanos, hay la vena procesal, la vena del procedimiento. Un magistrado presidente o magistrado, juez a secas, pues tiene que estar versado en asuntos del procedimiento. Así que ha sido este interés por los derechos humanos, por la materia penal y dentro de ella por el procedimiento, lo que me ha guiado en distintos desempeños, que no son contradictorios, sino que son, para mí, han sido complementarios y han formado parte de mi línea de vida. Quizá esto explica estas distintas encomiendas. Lo del Tribunal Agrario me resultó muy atractivo, muy interesante en el momento en que tuve la oportunidad de ser electo juez, porque se estaba fundando una institución. Eso era lo importante. No llegaba yo a una institución para continuar en ella el trabajo de mis antecesores, sino para iniciar la vida de una institución, que fue el Tribunal Agrario. Fui electo para cubrir esa etapa durante varios años, pero yo opté por quedarme durante el tiempo necesario para asegurarme de que se había constituido la justicia agraria, y luego retorné a mis actividades universitarias tradicionales en las disciplinas de mi especialidad. Bueno, esto le da un poco la idea del porqué de ese tránsito. Maestro, lo recordamos perfectamente cómo usted conoció las cárceles, las mejoró, las dotó de humanidad. Sus propuestas en el sistema penitenciario aún en la fecha se siguen. Pero también fundó usted el INACIPE, el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y también fundó usted la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Y fue usted a crear el Tribunal Superior Agrario. Fue usted a la Corte Interamericana y consolidó, creó el principio de convencionalidad que está en el artículo 1 de nuestra Constitución. ¿En qué está usted trabajando ahora, maestro? Bueno, estoy trabajando en todo lo que usted ha narrado, porque no he abandonado ninguna de estas disciplinas. Déjeme hacer esta observación, nada más. Yo sí, efectivamente, participé en el nuevo modelo penitenciario, que tuvo muy buenos resultados. Sí. En compañía de otros colegas que también trabajaron arduamente. Efectivamente, participé en la fundación del Instituto Nacional de Ciencias Penales, durante aquella etapa de desarrollo intenso del sistema penitenciario, del derecho penal sustantivo, del derecho
penal procesal. Como culminación de cierta etapa, se creó el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que ahí está, pese a que ha habido, digamos, momentos difíciles en que inclusive ha suspendido sus labores, sí, pero por lo pronto ahí está y confío en que siga estando mucho tiempo más. No fui fundador de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, pero mis maestros fueron fundadores. Yo llegué a la Academia de Ciencias Penales ya cuando estaba avanzada la historia de esa corporación. La presidí en 2 etapas, una de ellas muy cercana a este momento, y en cuanto a la Corte Interamericana, pues me sumé a mis colegas, hice las aportaciones que pude hacer. Pero sigo trabajando en todo esto, en todo. Yo acabo de publicar un libro que se llama El procedimiento penal, Constitución y Código Nacional. Apareció hace menos de un año, editado por Porrúa, si se vale hacer un pequeño con comercial. Todo gusto, maestro. Y acabo de publicar otro que se llama Seguridad Pública y Justicia Penal, con la misma editorial, en el que analizo todas estas novedades: Guardia Nacional, prisión preventiva oficiosa, privación de dominio y otras novedades del sistema penal mexicano. Es un análisis crítico porque convengo en algunas de estas novedades y en otras no convengo, y hago el análisis crítico de estos temas. Pero también debo decirle que no he abandonado ni voy a abandonar el tema de los derechos humanos. Acaba de aparecer una 3ª edición de un libro mío que se llama La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya puse en manos de la señora presidenta de este tribunal, porque para mí es una dedicación perenne y espero seguir laborando en esas 2 áreas. Gracias, estimado maestro. Vamos a un sondeo para escuchar la opinión del público que nos honra con su presencia. Muchas gracias. Respetar la ley, los derechos humanos están establecidos, en primer lugar, en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establece ahí que toda autoridad tiene la obligación de respetar los derechos humanos. También están relacionados en otros preceptos legales, y que obviamente la autoridad, como es un juez, tiene la obligación de respetar el principio de estricta aplicación de la ley, establecida en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal también. Primero, apegarse a derecho, a la ley, y considerar un poco sus virtudes humanas. Como ciudadano no estoy a favor de los derechos humanos. Podría decirse que tal vez en contra de sus acciones. ¿Por qué? Pues como veo, no me queda claro de que a los delincuentes los detienen por un rato. Ya se le dan muchas vueltas y al ratito ya andan fuera otra vez. Entonces ahí quiere decir, y está muy claro, de que entonces no están a favor de la ciudadanía. Como tal dice, es derechos humanos, entonces están en contra de la ciudadanía. Y sobre todo pues que no haya violaciones a los derechos humanos. Eso es algo muy importante, ¿no? La dignidad del ser humano debe ser respetada en todo momento, y de ahí pues obvio los jueces tienen demasiados protocolos que observar, ya sea para pueblos indígenas, para cuando las víctimas sean mujeres, estén involucrados menores, y en fin, pues digo, hay muchas herramientas que los jueces deben de observar y que no deben de pasar por alto. Pues considero que deben ilustrarse bien en cuanto a derechos humanos para que dicten las resoluciones conforme a derecho, porque a veces si no se ilustran bien, claro, son unos doctos en la materia, ¿no? Pero si no se ilustran bien, pues que emiten decretos errados. Estimado maestro, el día de hoy nos hizo usted el honor de venir a dictar una gran conferencia para jueces y magistrados del Fuero Común, del Fuero Federal, abogados, estudiantes, y en lo personal vi una gran recepción. Todo el mundo y el mundo de los abogados estamos ansiosos de abrevar de sus conocimientos, maestro. La primera parte de su exposición, maestro, y como ahorita nos está viendo público en general, no necesariamente abogados, nos dio usted un tema como de clases en un aula, maestro, las etapas evolutivas que han tenido los derechos humanos. ¿Cómo las pudiera usted resumir, maestro, esas etapas evolutivas? Bueno, los derechos humanos, como los conocemos hoy día, como los entendemos hoy día, es decir, los derechos que todos tenemos en nuestra condición humana, no porque alguien nos los otorgue o nos los conceda
o porque formemos parte de un estamento o de una corporación, como ocurría en la etapa medieval. Los derechos humanos tienen una historia relativamente corta para la historia de la humanidad y del derecho. Afloran al final del siglo XVIII, que es cuando se reconoce al ser humano en su prestancia de ser humano, se acaba, digamos, el poder absoluto sobre el individuo y ya no se requiere que sea miembro de un estamento, de una comunidad, de un grupo nobiliario privilegiado para que se le reconozcan derechos o libertades. Así que ese es el momento, digamos, del nacimiento de los derechos humanos como los entendemos hoy. Por supuesto que antes hubo muchas reflexiones sobre la dignidad del ser humano, reflexiones laicas o religiosas, pero en ese momento es que surgen esos derechos según el concepto moderno, actual, contemporáneo de los derechos humanos. Luego, como lo charlamos hoy en la mañana, ha sido necesario desarrollar una larga marcha de procuración de los derechos, de afirmación de las libertades. Mire usted, cuando los revolucionarios de Francia proclaman su famosa declaración en 1789, ellos hablan de libertad, seguridad, propiedad y resistencia a la opresión. Luego vienen más y más y más derechos que se van insertando en las constituciones primero y luego en los documentos del derecho internacional de los derechos humanos. Y hoy día esos 4 derechos germinales han tenido mucha descendencia. Si no hubiera problemas con los derechos humanos en el mundo entero, pues no habría un Consejo o una Comisión Europea de Derechos Humanos, que la hubo, y ahora una Corte Europea de Derechos Humanos. No habría una Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. No habría comités de derechos humanos de los distintos pactos internacionales. No sería necesario porque tenemos ya una aplicación constante y perfecta de los derechos humanos. No hay nada de eso. Hay mucho por hacer. Sí. Estimado maestro, en esta conferencia que nos dio usted hoy, sin duda que los juzgadores oaxaqueños, locales, federales, les quedó muy en claro de que ya no solo podemos aplicar las leyes de Oaxaca, las leyes de México, sino que además tenemos que aplicar las leyes internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ya no podemos hablar de leyes de jueces locales, sino de jueces interamericanos. ¿Qué invitación le haría usted a los jueces y abogados de Oaxaca y de México para que tengamos esa visión más amplia y ya no una visión local, maestro? Estudiar el derecho nacional, abrevar el derecho nacional con la profundidad de la que seamos capaces. Pero ocurre que al amparo de nuestra misma Constitución, ahora tenemos que aplicar tratados internacionales. Sí. Lo dice el artículo 133, lo dice el artículo 1 de la Constitución. Entonces lo que es preciso hacer es estudiar el derecho internacional de los derechos humanos. Y creérsela como jueza internacional. Bueno, también. Naturalmente. Mire, cuando yo fui estudiante de la Facultad de Derecho hace muchos, muchos años, que usted no está para saber cuántos, ¿verdad? Pero fue ayer, maestro. Bueno, fue ayer, pero es un ayer bíblico, un ayer muy largo, ¿no? Cuando yo estudié, nada de esto se conocía. Nada. Le llamábamos garantías individuales. Le llamábamos garantías individuales y no existía la Corte Interamericana, y no existía la Comisión Interamericana, y no existía el Tratado de San José, el Pacto de San José. Entonces, no había que estudiar todo esto porque no lo había. Ahora, todo eso existe y rige. Y por lo tanto tenemos que estudiarlo. Nuestra propia Suprema Corte de Justicia nos ha dicho lo que nos ha dicho, no quiero repetirlo porque no tendría caso, lo sabemos todos, a propósito de la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, del carácter vinculante que tiene para nosotros. Como individuos podemos requerirlo, reclamarlo y ampararnos con él. Y como funcionarios públicos estamos obligados por ese derecho internacional. Entonces yo lo que le diría a mis colegas y amigos, muy respetados, los señores jueces, es estudiemos el derecho internacional de los derechos humanos porque tenemos que aplicarlo. Maestro, ¿México ha recibido bien el derecho internacional de los derechos humanos y de la Corte Interamericana? Para ningún país ha sido fácil la recepción del derecho internacional. Los países se han escudado a menudo, y conste que hablo de todos los países, en su derecho interno, que es lo que han emitido, a lo que están acostumbrados, lo que constituye una especie de baluarte de su identidad. Pero paulatinamente se han ido abriendo todos los países, unos más, otros menos, otros muy poco, al derecho internacional en general de los derechos humanos. México, que durante un cierto tiempo estuvo distante
de los mecanismos internacionales de derechos humanos, se ha aproximado mucho al derecho internacional de los derechos humanos, ha militado en favor de ellos, ha tenido un papel protagónico en la comunidad internacional, y esto debe ser saludado. Con usted quedamos muy bien representados y parados. Digamos que no también ha habido otros, y hay otros compatriotas que lo han hecho infinitamente mejor. Pero bueno, estamos adentro, estamos en esta corriente. Muy bien. Y si en alguna vez fuimos reticentes o nos reservamos un poco, guardamos distancia, ahora estamos adentro plenamente. Y hay que permanecer ahí, maestro. Hay que permanecer y hay que continuar como Estado mexicano defendiendo en el escenario internacional los derechos humanos, pero también aplicándolos en el escenario interno, las dos cosas. Relacionado con esta última opinión, maestro, en Oaxaca tenemos 16 grupos étnicos, 570 municipios, la cuarta parte a nivel nacional. De esos 570, 417 se rigen por usos y costumbres. ¿Qué le recomendaría usted a los pueblos originarios de Oaxaca y de México cómo armonizar los derechos humanos internacionales, nacionales y estatales en favor de cada uno de los pueblos originarios? Mire usted, yo no les haría una recomendación a los pueblos originarios. La Corte Interamericana se ha ocupado de este tema y yo como juez de la Corte Interamericana participé en el tratamiento de este tema. Destacamos mucho durante el quehacer de la Corte y se sigue destacando la legitimidad, el valor y el imperio que tienen los usos y costumbres, el derecho consuetudinario. El primer caso en que la Corte se ocupó de este tema fue un caso relacionado con comunidades indígenas en Nicaragua. Se llamó el caso, por el nombre de la comunidad, el caso Mayagna Aguastigni en Nicaragua. Y ahí fue donde la Corte dijo, bueno, los estados deben ser respetuosos de este derecho de los pueblos originarios, deben proteger, amparar y reconocer plenamente usos y costumbres. El derecho consuetudinario tiene el mismo valor que puede tener el otro derecho, el derecho emitido por órganos legislativos de carácter nacional. Ahora, hay un marco general de carácter nacional y supranacional, que es el marco de los derechos humanos. Y esto está inclusive en el artículo 2 de la Constitución mexicana, ¿no? Descubrió el hilo negro la Corte Interamericana. Bueno, es coincidente con estas reflexiones. Los derechos humanos son un concepto universal, son válidos para todos y establecen ciertos principios, ciertas reglas y ciertas fronteras. Entonces, lo que importa que hagamos y lo que se ha esforzado por hacer la Corte Interamericana es concertar lo propio de las comunidades indígenas, que es valioso y que es imperativo, con lo propio de las comunidades nacionales y de la comunidad universal, que también es valioso, para que estos derechos humanos nos iluminen a todos, respetando las reglas propias de las comunidades indígenas en el mundo entero, en toda nuestra América y por supuesto en México, y al mismo tiempo concertando la aplicación de estos usos y costumbres con el respeto a los derechos humanos que rigen para todos los individuos, que rigen para el Estado de Derecho que conformamos los mexicanos. Sé que el tema no es fácil, sé que esto no es sencillo, que ahí entran en contacto, no quiero decir en conflicto, simplemente en contacto, dos órdenes jurídicos. Uno de vieja data, el orden jurídico indígena, que ha resurgido después de muchos años de opacidad y de postración, y el nuevo orden jurídico de los derechos humanos con una pretensión legítima de carácter universal. Hay que hilar muy fino para poder conciliar estos dos órdenes jurídicos en aquellos aspectos en donde pudieran entrar en tensión. Habría que verlo, caso por caso, norma por norma, para no lastimar ni los usos y costumbres, que son respetables, que consagra nuestra propia Constitución, ni los derechos humanos fundamentales, básicos, primordiales. ¿Sería viable aquí, maestro, acuñar una frase como está en la reparación del daño? Así como se hace una reparación integral, hay que hacer una interpretación integral. Por supuesto, me parece que es una buena forma de decir las cosas, lo ha hecho usted con el talento que le caracteriza, mi querido licenciado. Yo creo que estoy de acuerdo con hacer un tejido del derecho aplicable a estas comunidades que son parte de nuestra nación, ¿verdad? Como a cualquier otro grupo
humano, profesional, étnico, religioso, etcétera. Señores, vamos a entendernos en el gran marco de los derechos que nos beneficien a todos, pero respetando aquellos derechos que han sido emitidos por la tradición o por las costumbres de un grupo social. Estimado maestro, ha sido un verdadero honor poder platicar con usted en Muchas estos gracias. términos tan cercanos. ¿Quisiera usted enviar algún último mensaje a todas las personas que nos hacen el favor de vernos en este programa Va Derecho? ¿Cómo no? Un lenguaje llano, sencillo, quisiera yo utilizar para expresar no mi condición de jurista, de abogado, en fin, sino mi condición de mexicano fraterno con la sociedad de Oaxaca, que ha sido conmigo tan generosa y tan hospitalaria desde hace mucho tiempo. Si bien es cierto que no he tenido la oportunidad de estar constantemente en Oaxaca, mi presencia constante los abrumaría, licenciado, no sería benéfica para ustedes, sería un honor, fuera maestro. para mí. Y esperamos Sí, verlo pronto. tal bueno, vez. espero que así sea. Sí he tenido la posibilidad de coincidir muchas veces con juristas de Oaxaca, aquí en Oaxaca, y de participar en diversos foros. Ojalá que esto se multiplique. Hay gratitud de mi parte hacia Oaxaca, como la hay de todos los mexicanos. Reconozco la oaxaqueñidad de nuestros orígenes, de nuestras raíces, y la venero. Maestro, los agradecidos somos todos los oaxaqueños y los abogados que hemos bebido de su saber. Muchas gracias. Es su casa, Oaxaca, maestro. Muchas gracias. Siempre será usted Me bienvenido. siento en mi casa. Gracias, Muchas querido gracias. maestro.